Pero necesito 2 minutos, ¿vale? Porque tengo el micrófono. Sí, no hay prisa, que se esté sentando la gente. Está dentro del... Se ruega a Rocío Benavente. Se ruega a Rocío Benavente que por favor suba para ponerse el micrófono. ¿Me dejas hacer un anuncio para que se...? No, tienes que poner el micrófono. Venga, que ya casi estáis sentados y sentás. Mientras ocupáis vuestras butacas,
Muy bien, mientras ocupáis vuestros asientos, con calma, sin prisa, que nadie tropiece, sin atropellarse. Queríamos comentaros que estamos en el Ecuador del Congreso ya. Queríamos también aprovechar para confesaros un problema que teníamos y que ya no tenemos, y es que esta sala tiene menos butacas que personas se han inscrito en el Congreso. Y del mismo modo que las empresas que venden billetes de avión hacen un cálculo de pasajeros y pasajeras que desisten, nosotros, sin hacer el cálculo, decidimos que no pasaba nada con un 5% de superposición temporal, gente que viene el primer día pero luego no viene el segundo, el tercero y tal, y más o menos creo que podemos respirar tranquilos porque este es uno de los momentos álgidos del Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, que es el momento en el que la organización os recuerda que esto es posible gracias a la Universidad de les Illes Balears, de la que no podéis haceros socios o socias, pero a quien podéis aplaudir. Pero también este congreso es posible gracias a la Asociación Española de Comunicación Científica, de la que sí podéis haceros socios y socias. Quienes no seáis, levantad la mano, por favor. Levantad la mano, por favor. Los que no seáis socios y socias. Bien, bien. Vale. Podéis bajarla, podéis bajarla. Bueno, pues sabed, los que tenéis la mano levantada, que sin la Asociación Española de Comunicación Científica no existiría este congreso. Entonces, tenedlo en cuenta y asociaos. Asociaos ahora. Bueno, están acabando de poner los micrófonos. Están discutiendo también, es la de emergencias. Esta es la sesión que se recibe con un aplauso cuando entran, sin que lo sepan, ¿de acuerdo? Pero... Sí, claro, pasad. Hola. Hola. Yo aquí... Cómodo. Sí. Qué nervios, por favor. Sí. Bueno, no sé si habéis venido a verme a mí o a ellos, espero que a ellos. Rocío, a Rocío. Porque han venido hasta aquí y se lo merecen y son los expertos realmente. Esta mesa que vamos a hacer ahora y sobre el tema que vamos a hablar, a mí me gusta mucho el título que le hemos puesto, Crisis, what the crisis. Como, me gustaba al principio cuando pensaba que era como crisis, ¿dónde está esa crisis? Que yo la vea, pero ahora pensando que es más bien como esa crisis de la que usted me habla porque vamos como de una a otra y realmente es difícil saber, ¿no? Es además, y me voy a poner seria por de verdad solamente un segundo, es una mesa que ocurre justamente un año después de que empezaran las inundaciones en Valencia, que fue, nos lo recordó Rubén cuando preparamos esta mesa, a esta hora,
justamente. Entonces, bueno, creo que va a ser difícil que vamos a hablar de ello, pero sí queríamos, ellos y yo lo hemos hablado antes, hacer una mención a esto que encaja tan perfectamente con el tema de esta mesa, ¿no? Tenemos además aquí a gente que trabajó muy directamente en la comunicación en esa crisis y la comunicación científica en esa crisis, y entonces, bueno, pues va a ser intenso, espero que muy constructivo y un poquito probablemente triste también, ¿no? Aún así, tienen instrucciones específicas de que esto no se convierta en un bajón de mesa redonda, porque creo que es una tentación que está muy a mano que entremos en una espiral de todo lo que va mal, fue mal o está mal, y creo que eso no nos hace aprender demasiado. Entonces, nada, con estas instrucciones tan concretas de por favor no seamos una bajona, voy a presentaros a las personas que están en esta mesa, aunque creo sinceramente que son todavía más famosas que yo y no lo necesitan. Aquí a mi izquierda está Rubén del Campo, que es portavoz y coordinador del área de información meteorológica y climatológica de la Agencia Española de Meteorología, que representa pues esa comunicación tan relacionada con la crisis climática, ¿no? Hablando de crisis en la que estamos, en la que vamos a estar y en la que más nos vale aprender a movernos como comunicadores a todos, ¿no? Tanto los del periodismo científico, como los divulgadores y los comunicadores. A su lado está Fernando Simón, que es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Quizá a algunos no os suene, pero durante años fue la persona más famosa de España. Yo tengo que reconocer que tuve un auténtico momento fan en la reunión preparatoria, menos mal que ocurrió en privado y no estabais todos. Fernando Simón, pues, efectivamente fue la persona que hizo la comunicación institucional más constante y presente durante muchos meses de la pandemia, ¿no? Y es otro tipo de crisis diferente del que vivimos en la DANA. La ciencia estuvo muy presente en esa comunicación, pero tuvo algunas particularidades diferentes y ahora hablaremos de ello. A su lado está Carolina Moreno. Carolina es catedrática de periodismo y miembro del Instituto de Políticas de Bienestar Social de la Universidad de Valencia. Ella quizá no ha hecho esa comunicación de crisis en primera línea, pero es una experta en analizar, estudiar de una manera sistemática cómo han sido esos eventos de comunicación, en sacar conclusiones y en ayudar a quienes estamos en la primera línea a hacerla de una forma más eficaz, ¿no? Que funcione mejor. Ella además, pues evidentemente viene de Valencia, entonces también sé que para ella es un día muy emotivo y luego, sin que venga a cuento de esto, era la persona a la que le ha tocado emborracharse para esta mesa redonda. No sabemos si al final lo ha hecho o no, pero contamos con ella. Voy a dejar de hacer el tonto ya, en este momento. No. ¿Vale? No. Y luego está la cuarta pata de esta mesa, es Jaime Prats. Él es responsable de comunicación institucional del CSIC, con lo cual hace un tipo de comunicación, digamos, que nos interesa por dos motivos. La primera, cómo coordinar un organismo tan grande, el Consejo de Investigaciones Científicas, y también cómo hacer asesoramiento a quienes tienen que tomar decisiones en esos momentos de crisis, ¿no? Que al final son entidades, autoridades o instituciones que tienen que tomar decisiones rápidas y en las que queremos que el conocimiento científico sea al menos una de las patas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, gracias a todos por venir, por aguantarme a mí la tontuna este rato, que ya se ha acabado. Y ahora quería, como iniciación de esta mesa, para que cada uno podáis ir respondiendo y tengamos un punto de partida, me gustaría saber cómo ha sido para vosotros la relación con estos momentos de comunicación de crisis que habéis vivido desde distintas perspectivas, unos más en primera fila, otros en la reflexión posterior, organizando equipos más o menos grandes durante más o menos tiempo. Me gustaría saber qué tienen en concreto las situaciones de crisis que afectan a estos trabajos que vosotros hacéis. Rubén, adelante. Bueno, pues nada, lo primero, gracias por la invitación a esta mesa redonda.
¿Qué tienen en común? Lo primero es que ya casi no salimos de situaciones de crisis. Es una cosa de verdad, este último siglo, casi diría, en la que se van encadenando de verdad situaciones adversas una tras otra, ¿no? Va quedando siempre trabajo pendiente rutinario. Yo hoy pensaba que iba a ser un día tranquilo, que iba a estar aquí en el Congreso tan pancho, pero hemos tenido otra vez avisos de nivel rojo en la provincia de Huelva por lluvias torrenciales. Y bueno, pues la manera de trabajar este tipo de situaciones es más o menos siempre la misma, ¿no? Hay unos pronósticos meteorológicos detrás, tenemos un equipo de predictores que van analizando los modelos meteorológicos de predicción del tiempo y van haciendo sus predicciones. Y cuando se va acercando el plazo, pues se emiten los avisos contemplados en el Plan Meteoalerta con el fin ya pues, de informar a Protección Civil y al público en general, ¿no? A la población en general. Nosotros desde Comunicación hacemos un esfuerzo de refuerzo desde las redes sociales y medios de comunicación, y ese es el trabajo que parece así contado muy rápido y sencillo, pero que lleva detrás pues, muchísimas horas de planificación y demás. Y luego un poco también pues, casi de improvisación cuando días como hoy, que sabes que puede ser adverso, pero no tanto, pues hay que ir preparando contenidos. Y nada, ¿qué tienen en común siempre? Fíjate, ya estábamos acostumbrados al siempre ha hecho calor en verano. Cuando avisamos por olas de calor, resulta que siempre ha hecho calor en verano. Pues sí, pero si hay una ola de calor conviene avisar. Pues hoy hemos recibido el siempre ha llovido en otoño. Es curioso porque ya he visto... Sí, bueno, a veces hay sequías y no, pero hoy hemos recibido mensajes de que, joder, pues sí, es otoño y es normal que llueva. Digo, bueno, vale, es normal que llueva, pero si caen 120 litros por metro cuadrado en una hora en Mazagón y se está inundando el municipio, pues estará bien avisar, ¿no? Aunque siempre llueva en otoño. O sea, esto es como respuesta al simple aviso, no a decir, sí. ya esto es el cambio climático que hay. No, ya al aviso. ¿No? O sea, ya hay en un sector, por supuesto, minoritario, pero que hace un ruido extremo, que consideran que estamos exagerando, que estamos alarmando a la población. En fin, ya sabes que por qué causas, ¿no? Y pues es un poco el punto de partida común de todas las crisis, en este caso meteorológicas. Me hace gracia esto que dices de nunca salimos de las crisis porque en algún momento tendríamos que decidir, vale, ahora no estamos en la crisis para poder activar la crisis cuando llegue, ¿no? Porque es que es como vamos enganchando una con la siguiente. En cambio, yo sí diría que Fernando ya no vive en esa crisis perpetua, ¿no? Ya lo ves con un poco de distancia hacia atrás. Bueno, mi trabajo es la crisis. Mi centro, donde yo trabajo, se llama Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias. Claro. Es decir, mi trabajo es constantemente trabajar con emergencias sanitarias que a veces se convierten en pequeñas crisis, a veces en grandes crisis, en algunos casos de ámbito muy local, en otros casos de ámbito nacional, en otros casos de ámbito internacional. Pero nosotros la verdad es que nuestro trabajo es constantemente con situaciones al menos de riesgo de generar una crisis. Pero de todas formas, sí que quiero comentar un detalle. Yo en esta mesa estoy como de infiltrado. Yo soy probablemente el único que no se dedica a la comunicación. Lo que hago, comunico, pero no me dedico a la comunicación. Y fíjate si seré peor comunicador de lo que la gente dice, que cuando has mencionado el cambio climático, yo he levantado estas botellitas de plástico que desgraciadamente habéis puesto en este congreso y la reacción no ha sido de decir habría que cambiarlas, no, sino que me han traído otra. Es que no hay sequía, ¿no? O sea que... Es decir, yo creo que tiene que haber equipos, gente que trabaja en una situación permanente de emergencia para que el resto de la población pueda vivir en una situación tranquila y se entienda que las emergencias, en mi caso las sanitarias, normalmente se controlan casi todas en sus fases iniciales y que no tienen un impacto poblacional, si lo tienen mínimo. Pero es cierto que de vez en cuando son mucho más grandes de lo esperados y en algunos casos se escapa alguna, eso sí que es cierto. Pero los mecanismos de protección que hay son importantes precisamente porque hay gente que está constantemente trabajando para que el impacto de todas esas crisis potenciales se quede en eso, en una situación potencial, pero que no se genere una crisis real. Y luego el concepto de crisis también es un concepto que hay que valorarlo. Desde mi punto de vista, y esto son sin ser especialista en comunicación, pero desde mi punto de vista hay que diferenciar muy bien lo que es una situación de emergencia de lo que es una crisis.
situaciones de emergencia hay constantemente que se controlan, porque los equipos están capacitados, porque podemos y porque la población tiene la percepción de que se controla y que se puede controlar. Cuando no se tiene capacidad o la percepción de la población de que no se tiene capacidad, aunque se tenga, es de que no se puede, es cuando empieza el riesgo de que se genere una crisis, desde mi punto de vista. Y yo creo que eso es uno de los aspectos que tenemos que trabajar constantemente, el aspecto de la percepción de lo que se informa, cómo se informa, por qué y para qué. Y el resto del tiempo es trabajar técnicamente para que la crisis, para que la emergencia no tenga un impacto importante, se convierta o no en crisis. Me gusta lo que dices de la percepción, porque creo que tiene que ver con otra de las cosas que hablamos en la mesa y que luego le tiraremos un poco a Carolina de la lengua sobre eso, que tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza es una cosa que necesitamos que ya esté ahí para que esa percepción sea cercana a la realidad, pero no puedes generarla en el momento de la emergencia o de la crisis, sino que tiene que venir ya de antes. Y eso es una cosa que luego me encantaría que Carolina elabore un poco más, porque seguro que viendo cómo se ha comunicado en momentos de crisis, se puede extraer conclusiones sobre cómo generar esa confianza y cómo aprovecharla y reforzarla cuando es necesaria. Sí, luego abordamos. Ahora, en primer lugar, bueno, quiero dar las gracias porque la presentación siempre genera muchas expectativas. De hecho, yo al final no he bebido, que era lo que se me había pedido, y soy la segunda infiltrada junto con Fernando, porque yo llevo desde hace muchos años trabajando en investigación social y evidentemente hago transferencia de la investigación, pero no me dedico a la comunicación, o sea que me dedico, sí, estamos infiltrados en la mesa, en un congreso de comunicación, pero sí que tengo que comentar que precisamente el trabajo en políticas de bienestar social en el instituto, uno de los lemas que llevamos es que las políticas de bienestar social siempre han estado orientadas a temas tangibles, ¿no? Es decir, nos preocupamos de la salud, de la educación, del empleo, de cuestiones, digamos, que todo el mundo conoce, pero yo desde que entré al instituto he tratado de investigar para que un bien que en principio podría ser un intangible como es la información veraz sea también un principio de bienestar social. Entonces, ese es, digamos, el abordaje, ¿no?, de tratar las crisis, es decir, que la información que pueda recibir la ciudadanía sea una información veraz, bien de fuentes veraces y que en un momento dado pues, esa información pueda llegar. Y ahora conecto con el segundo punto que quería hacer en esta primera intervención y es hoy, justo hace un año, entonces de la Dana, que nos dejó en shock a todas las personas que estábamos allí. A 1,5 kilómetros de mi casa estaba la zona 0 y la zona super 0 a 3. Entonces toca muy de cerca y no comentarlo, pues lo he comentado hasta en PCST. Cuando intervine dije que en primer lugar quería, en homenaje a todas esas personas que han fallecido o todas aquellas que lo han perdido todo, además no solamente vidas, sino patrimonio cultural, que se ha perdido un montón, se han perdido bibliotecas, se han perdido archivos históricos, hay muchísimos bienes culturales y patrimoniales, además, por supuesto, de las vidas humanas, y por eso es necesario que esa información veraz sea un elemento más de esas patas del bienestar social. Y en eso estamos trabajando para que así sea y que la información periodística y la información, a ser posible, institucional, esté en esa línea para llegar a la ciudadanía. Gracias, Carolina. Sí, Cuéntanos. En eso estamos. En eso estamos. Entonces, por ejemplo, con respecto a la información, a la veracidad de la información, no ya el tema de bulos, que trabajamos en otros proyectos conjuntamente, sino en general el que haya vacíos institucionales de información, como bien hemos comentado muchas veces, vacíos de muchos días institucionales, y cuando las instituciones mienten, eso es, bueno, la declive de la civilización, quiero decir, eso es generar una erosión democrática increíble.
Y bueno, estamos tratando de hacer investigación y que esa investigación social sea una investigación que promueva, que sea proactiva, que llegue a la ciudadanía. En eso estamos ahora. Quiero decir que no se quede, porque muchas veces los investigadores sociales, bueno, pues tenemos resultados, publicamos, pero no ha llegado. Y lo fascinante es que todo este acervo de conocimiento y de prácticas pueda llegar a la ciudadanía y que la ciudadanía sea capaz de sentirse en un escenario adecuado, porque claro, si te están mintiendo todos los días, pues entonces es que eso no se puede imaginar. O sea, yo creo que todavía en estos momentos no se ha calibrado lo que está pasando en las zonas donde a la gente se le está mintiendo todos los días. O sea, eso es incalculable. Sí, el daño a la confianza que decimos, que luego cuando hace falta que la gente confíe en la comunicación institucional, pues no confía, y eso no se arregla en un momento, ¿no? Jaime, habla tú, por favor, y vamos a entrar en el tema de precisamente transmisión a la ciudadanía, pero no solo a la ciudadanía en general, sino a esos grupos de personas que van a tomar decisiones a las que se les hace una comunicación en crisis específica para que puedan tomar esas decisiones. Y también me interesa cómo asumir que la información científica, ese asesoramiento científico, no es el único que ellos tienen en cuenta a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Que esto también entiendo que puede costar un poco como asumirlo, ¿no? Lo vimos en la pandemia. No es que lo que hay que hacer es desde el punto de vista científico, sino ya bueno, pero es que si todo el mundo se va al paro también tenemos un problema. Entonces habrá que encontrar, ¿no? Un equilibrio ahí. Esa es una de las particularidades de la comunicación científica en emergencias que realiza el CSIC, ¿no? Es decir, hay una que es la que podemos entender que es la más obvia, que bueno, el CSIC es la principal organismo de investigación de España. Básicamente todos lo conocemos por su generación de conocimiento, su gran capacidad de generación de conocimiento y la comunicación de ese conocimiento que genera, de papers, de investigaciones, pero también realiza labores de transferencia y también de asesoramiento científico, técnico, experto, ¿no? Que es la parte esta que vamos a hablar. Entonces, habitualmente hay una emergencia científica, bueno, hay una emergencia, como comentabas, vivimos en una situación de crisis medioambiental 100%, entonces se van a suceder y cada vez se suceden más. Y el CSIC es una referencia científica a la hora de comunicar qué sucede cuando pasa algo. Entonces esto, en fin, ya lo sabéis. Pero recientemente también están realizando una labor muy importante en la comunicación, primero en el papel que está haciendo de asesoramiento en emergencias, que es lo que íbamos a hablar, ¿no? Es decir, hay un punto de inflexión a partir del volcán de La Palma. El volcán de La Palma, el CSIC, entonces participaba, bueno, no se había integrado aún centros nacionales, pero tuvo un papel muy relevante. Hay un comité científico en el PEVOLCA, que es el Plan de Prevención y de Emergencias Volcánicas del Gobierno. Ahí, de los, creo que son 7 participantes de organismos, creo que está EMET también, hay 3 del CSIC. Tuvo una intervención muy potente a la hora de asesorar al Gobierno canario de la evolución del volcán y datos importantes para tomar decisiones informadas, ¿no? A partir de la evidencia científica. Entonces, en ese momento, una vez finalizado, se hace la reflexión de decir, tenemos gran capacidad y conocimiento de prestar este tipo de asesoramiento, vamos a organizarnos y vamos a protocolizarlo, vamos a sistematizarlo, porque además cada vez va a haber más emergencias y tenemos que estar preparados, otra vez el trabajo previo a la emergencia de preparación y de reacción rápida. Entonces, se elabora un protocolo que lleva un año y pico, un protocolo de asesoramiento en desastres de emergencias del CSIC, en el que comunicación tiene una parte fundamental, es un elemento más integrado dentro, que esto me parece a mí fundamental también, es decir, se parte de esa concepción de que no es un ente ajeno al que se le comunican las decisiones y tal, no, forma parte del núcleo de los grupos cuando se activan. Y desde entonces, bueno, pues ya se ha activado en la Dana, se ha activado en los incendios por ejemplo, en las médulas. Los 2 están vivos, es decir, se sigue prestando asesoramiento científico en estas áreas. Como sabéis, el CSIC, 124 centros en todos los territorios, todas las disciplinas, tiene especialistas de muy alto nivel en cualquier cosa que suceda. Entonces,
puede asesorar y, de hecho, asesora en cualquier terreno. Y nuestra labor es también trasladar esta labor de asesoramiento y esta labor de que se tenga en cuenta la ciencia a la hora de tomar decisiones o aportar respuestas a los problemas que puedan surgir en las emergencias, ¿no? Es decir, no se interviene como gestor de la emergencia estrictamente, sino como asesor científico de los gestores de las emergencias, reclamando que se nos tenga en cuenta, es decir, que se tenga en cuenta la ciencia antes de tomar decisiones. Luego, lo que decías tú, se tendrá más o menos cuenta, se intervendrán otros factores en esa balanza de toma de decisión. La ciencia incluso tampoco puede tener, no son verdades absolutas, es decir, que ese es otro debate, pero bueno, pero sí que se puede, de hecho es un trabajo que también hacía el CSIC antes, recopilar todas estas evidencias con anterioridad a las emergencias para que en el momento que surjan tener una base, ¿no?, de dónde salir y tener investigadores capaces de reaccionar, que es lo que se hizo a través del protocolo, a partir de las experiencias obtenidas en intervenciones previas. Es verdad que en el COVID se intervino, en el Prestige se intervino, en Aznalcóllar se intervino también, pero en La Palma fue más sostenido en el tiempo, más organizado, y entonces, bueno, y luego es una forma de adaptarse a los tiempos también, es decir, es que cada vez vamos a ser más necesarios, ¿no? Me interesa este tema en lo que tiene que ver también con, hablamos de una relación entre ciencia, comunicación y política, ¿no?, que están las tres cosas jugando en el mismo terreno de juego, y eso tiene el lado bueno de que los gestores políticos escuchen a la ciencia, pero también puede haber momentos en los que la ciudadanía entienda un mensaje en el que identifica a la ciencia y a la política, ¿no? Como que el político está dando el mensaje de los científicos y son lo mismo, ¿no? Identificar a un comunicador científico o a un técnico con el partido del gobierno en ese momento, porque pertenece a una agencia estatal, ¿no? Os ha pasado en la EMET, sé que pasó en el CAES, me imagino que el CSIC no es ajeno a este riesgo, y me gustaría saber también ¿cómo veis esto vosotros en un momento en el que, bueno, tampoco da tiempo quizá a entrar en todos los detalles posibles porque es una crisis y hay prisa, pero también hay que diferenciar qué mensajes vienen de un conocimiento técnico científico y qué mensajes son de un gestor político, que evidentemente son mensajes igual de importantes, pero no son lo mismo? No sé si os suena esta problemática y cómo se navega esa agua tan complicada. ¿Te lo yo primero? Sí. Mira, yo estuve también comunicando hace ya años cuando la crisis del ébola. Una crisis que en España fue una crisis más bien ficticia, no hubo nada en España, pero se generó una crisis enorme. En aquel momento el partido del gobierno era diferente del que hay ahora en el gobierno. Y recuerdo que los primeros días, cuando había dudas, cuando no se tenía toda la información, no necesitábamos mucha más para tomar decisiones, pero es cierto que no estaba toda la información disponible. Los técnicos que comunicábamos, básicamente yo, éramos técnicos científicos de alto nivel intocables. En cuanto empieza a haber información, en aquel momento no había tantas redes y no se difundió tanto, pero yo pasé a ser la persona que le lavaba la cara al partido del gobierno. En este periodo ha pasado lo mismo. Los primeros meses donde había poca información, nadie se atrevía a tocar al que comunicaba desde el punto de vista científico, pero a cabo de unos días Fernando Simón, que es del partido del gobierno. Yo no soy ni de uno ni del otro, pero lo cierto es que eso pasa. Sucede que se identifica muchas veces a los comunicadores científicos o técnicos con los partidos, con los gobiernos. No voy a decir el partido del gobierno, con los gobiernos. Y en realidad no es así. Nosotros creo que todos somos Estado, no gobierno, que es muy diferente. Y de hecho, el que haya un Estado fuerte es otro de los mecanismos del control del gobierno, igual que lo es el Pleno del Congreso o el Senado. Otro de los mecanismos de control del gobierno es un Estado fuerte que permite que los técnicos, sean de la rama que sean, los científicos, que tenemos que aplicar los acuerdos, la legislación, que tenemos que tomar las decisiones técnicas sobre situaciones de crisis, en nuestro caso, las tomamos en base a lo que se puede y está permitido hacer y tratamos de eliminar la arbitrariedad política de la ecuación. Exacto. Luego la decisión final en situaciones concretas en las que obviamente los representantes de la ciudadanía
tienen todo el derecho a tomar las decisiones que consideren y ya verán las consecuencias que eso pueda llevarles, tomarán la decisión que sea. Pero nuestra misión es evitar que las decisiones se tomen arbitrariamente si podemos y si no, que al menos el criterio técnico o el criterio científico esté disponible para que cualquiera lo pueda valorar. Si no lo utilizan los que toman las decisiones, tendrán que justificar por qué. No quiero decir que lo tengan que utilizar, pero tendrán que justificar por qué. Y eso es importante. Sí, a nosotros también nos ha pasado. Bueno, históricamente, pues cuando ha habido problemas relacionados con la meteorología, el servicio meteorológico es blanco fácil, ¿no? Y lo que pasa es que ya desde lo que pasó hace un año, la verdad que ha sido una vuelta, ¿no?, de tuerca más grande, porque sí, pues estamos acostumbrados, os he dicho, ¿no?, que haya una nevada, una carretera quede cortada, es que no habían avisado y había avisos rojos. Bueno, eso, bien, pero claro, este último año, este año completo, nos han llamado agencia sanchista y es lo que dice Fernando, que no somos del gobierno, que somos una agencia, hasta en el nombre, agencia estatal del Estado, ¿no? Y bueno, pues claro, somos un organismo público y nos debemos a la ciudadanía, no recibimos órdenes de nadie y además esto es importante también que se sepa, las decisiones a la hora, por ejemplo, de establecer los avisos rojos, que son una disrupción importante, ¿no?, en la vida de la ciudadanía, porque luego las protecciones civiles toman decisiones a partir de los avisos rojos, son técnicas. O sea, la persona que tiene la decisión última de poner ese aviso de nivel rojo es un técnico o una técnica, una persona con conocimientos de meteorología y no tiene nada que ver ni con el ministerio, ni que venga de arriba y demás. Pero como digo, este año sí que hemos visto, ¿no?, como desde los gobiernos autonómicos nos han estado atacando continuamente y yo creo que eso hace un flaco favor a la ciencia en general, a la meteorología. Pues en un futuro seguramente habrá un cambio político, como es normal, y les tocará gestionarnos también, ¿no? Les tocará ser los propietarios, entre muchas comillas, de esa AEMET, que es un organismo del Estado. Entonces, yo creo de verdad que al final no es beneficioso para nadie, pero ni siquiera para quien lanza esas críticas infundadas, porque oye, si son fundadas, pues está bien para mejorar, ¿no? Pero ese tipo de críticas es que al que más perjudica, yo creo, es a quien las lanza. ¿Tú crees, Carolina, que esto, porque dice Rubén, esto es importante que se sepa? ¿Cómo transmitimos? Esto forma parte de esta comunicación previa a la crisis de construcción de confianza. Quizá hay mucha gente que en su cabeza tampoco diferencia necesariamente la diferencia entre gobierno y Estado, que están diciendo Fernando y Rubén. Vamos, yo sé positivamente que hay mucha gente que no lo diferencia. Entonces, me pregunto cómo se puede hacer esta comunicación, digamos, precrisis, que va tan a lo... Ya no es casi ni científica, es una comunicación, no sé cómo decirlo, democrática, de las bases de cómo funciona el sistema, no sé muy bien. ¿Y cómo se puede hacer esto para que cuando llegue el momento de crisis la gente sepa que escuchar a Pedro Sánchez y escuchar a Rubén del Campo no es lo mismo? Es complicado, me has puesto en un aprieto, pero yo lo voy a responder. No, a ver, si te hubieras bebido las cervezas... Sí, no habría sido... Es verdad. Bueno, no, vamos a ver, por partes. Justamente ahora, estamos ahora mismo y desde hace más o menos, desde la eclosión de las redes sociales, ya sabemos en los estudios cualitativos que la ciudadanía empieza a no diferenciar entre lo que es desinformación e información. Es decir, los inputs, la información que llega, bueno, yo siempre he dicho que es una muerte entrópica de la información, un concepto, es decir, el sistema informativo entra en colapso. Y esto es muy importante porque estamos en un espacio de comunicadores científicos y se ha de saber que el escenario que nos encontramos es que llega tal aluvión que, digamos, diferenciar lo que sí es veraz de lo que no es veraz a nivel de ciudadanía es complejo. Y esto está ocurriendo porque lo identificamos en los estudios cualitativos que hacemos. Entonces, partiendo de ahí, por supuesto, ya esto es
un punto más. ¿Cómo vas a diferenciar entre Estado y Gobierno? ¿No? Porque no diferencias ya otras cuestiones, ¿no? Vamos a ver, protocolos internacionales de las fases de crisis. Es que esto está tan protocolizado desde hace tantos años, desde el siglo pasado. Se sabe cómo hay que gestionar las crisis y que en periodos que no hay crisis hay que estar preparando todos los planes, protocolos de evacuación, de actuación. Es decir, es que esto está ya desde hace muchísimos años. Y digamos, en las últimas décadas ahí se ha introducido enormemente y me gustó mucho, de hecho, en estudios que hay de los años 70 por catástrofes naturales, una de las cosas que más me gustó al leer en la literatura internacional es que todo el mundo consideró que quienes tenían que estar ahí también presente eran los medios de comunicación. Es decir, que lo que no puede ocurrir es que de repente un gobierno determinado diga «ay, no me he enterado de nada» y lleves 12 horas ininterrumpidas informando a través de diferentes medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, la comunicación científica, la comunicación periodística tiene que estar también presente. Yo hace poco dije en un sitio, digo, pues debería estar los medios también en el CEPCOPI, digo, porque por lo menos que vean imágenes, si resulta que es que estamos tan blindados a lo informativo. Es decir, es complicado porque, digamos, no se están siguiendo, digamos, unos pasos adecuados que se deberían seguir en situaciones así. Y esto desde el siglo pasado se sabe que hay que actuar de determinada forma, hay que mandar la información de una determinada manera y llegar a toda la población. Y tienes que estar gestionando la crisis, porque hay que gestionarla. No se puede uno no gestionar las crisis, hay que gestionarlas y hay que abordarlas, porque uno no llega a situaciones de toma de decisión o determinados cargos políticos solo para recoger premios o medallas o lo que sea. Tú llegas también, me refiero todo parabenes, ¿no? No, llegas también para abordar momentos que son muy duros y muy complicados. Y entonces tienes que enfrentarte a esa situación y que la información fluya, que muchas veces lo que ocurre es que no fluye. Y voy a meter una cuña así brevemente. Hace muchísimos años, seguramente que Fernando sí que se acordará, hubo la primera crisis que me hizo a mí... Me acaba de llamar viejo. Me acaba de llamar viejo, pero... ¿Se acordará? A ver, no le he querido llamar mayor, ¿eh? Los demás, en cambio, pues no habíamos nacido todavía. Hombre, la crisis de los pollos pimpollos. El estudio que identificó que era lo coordiné yo. Lo hiciste tú, ¿ves? He dicho, vamos a ver, no era por la temática. 2005. Fernando, en 2005 la crisis... 25 de julio de 2005, empezó en Valencia. Sí. Crisis de los pollos pimpollos de la empresa Sada. En fin, no es una... Eso te lo has inventado, Yo no he dicho el nombre de la empresa ni el nombre del pollo, ¿eh? El pollo pimpollo. Pero él la gestionó. Entonces, esa crisis fue la primera que a mí, como, o sea, vamos a ver, eso estalla el 25 de julio, Santiago. Santiago, y llegamos a septiembre y todavía había gente ingresando con el pollo en su casa, en la nevera, ingresando en hospitales. Y yo dije, pero desde el 25 de julio, saliendo todos los días la ministra. De hecho, déjame que deje un inciso aquí. Sí. Los últimos casos asociados a esta crisis fue una crisis alimentaria producida por salmonelosis en el pollo. Los últimos casos fueron 19 monjas de clausura que no veían la televisión y que eran de un convento de Mallorca. ¿Cierto? Bueno, entonces, ahí en esa fue la primera vez que yo dije, o sea, yo recuerdo que estaba, bueno, pues ese verano de repente dije, ¿en serio que se puede estar desde el 25 de julio hasta, digo, pero qué desconexión, digo, pero, bueno, ya entiendo el verano y todo esto, digo, pero puede ser que una señora esté saliendo, Elena Salgado, creo que era, salía continuamente hablando que le van a devolver el pollo. Yo decía,
que no se preocupen, que a todo el mundo le devolverán tal, llévenlo si ustedes tienen esto tal. Y aquella gestión me pareció maravillosa, me pareció casi poética, porque digo, bueno, esto será para los anales. Luego no se habló, pero a partir de ahí yo empecé a tomar conciencia de la desconexión que se produce de una información que se puede estar dando y cómo trabajarla. Y bueno, la relación era que Fernando estaba en temas de gestión sanitaria, por eso, no porque fue en 2005, sí, sí. Así que... Sí. 2005, somos viejunos ya. Sí. Pero sí que fue una situación muy interesante, porque era una empresa que ponía 500.000 de pollos precocinados cada día en el mercado. 500.000. Solamente entre comillas, es decir, fue el brote de salmonelosis más gordo registrado en España, con 3.000 casos, 3.100 y pico casos de salmonelosis en España, el más gordo que tenemos registrado. Pero si se hubieran comido los pollos que se habían puesto en el mercado, hubiéramos tenido más de 1.000.000 de casos. Es decir, la reacción fue inmediata, muy rápida y muy eficaz, pero aún así tuvimos el brote más gordo de salmonelosis conocido en España. Sí, no me quiero imaginar los grupos conspiranoicos con las monjas de clausura, con los pollos y pollos. Menos mal que no había redes sociales. Habría sido espectacular. Ahora, sí. Bueno. ¿Qué hubiera pasado? No, claro, que si hubiera pasado ahora, que no tiene nada que ver. ¿no? Claro. Lo decía eso porque hablaba Carolina de estudios de los años 70 y me pregunto cómo de aplicables serían a día de hoy en este ecosistema de ahora. Porque, claro, muchas cosas seguro que son iguales, pero muchas otras no lo serán, me imagino. Pero, por ejemplo, ahora mismo en la zona de La Dana, en todas las poblaciones del área metropolitana han implementado medidas completamente analógicas. Se han puesto los de las urbanizaciones, se han generado grupos con walkie-talkies. Los otros han generado unas torres de vigilancia, es decir, porque la situación fue tan dramática que han vuelto a recuperar canales, por ejemplo, ahora, y ya pasó días después, que Protección Civil salga con megafonía. Es decir, se han implementado al final unas medidas que nos tendríamos que retomar a la pantana de Tous, al año 87. Entonces, cuando salieron... Sí, que en realidad sí es aplicable. Que está aplicable. Sí, muchas de las cosas, desde luego que sí. Sí, cuando se inundó Valencia en el año 57, una de las cosas que se comentaban, diferente de lo que pasó pues, hace 70 años, sí, hace casi 70 años a la del año pasado, es que se avisó por la radio y Exacto. Por teléfono, ¿no? Y es que esta vez pues no se avisó de la riada y la situación era muy similar. Y como dices, en una dana que hubo hace 2 semanas que afectaba sobre todo a la región de Murcia, pues iban los alguaciles con el megáfono diciendo, oye, que eso funciona, que está muy bien el sistema de avisos, muy sofisticado, pero hay cosas manuales que siguen funcionando muy bien y que hay que aplicar, claro que sí. Sí. Cuando vamos al momento de los avisos, una de las cosas que a mí también me parece interesante es, o sea, de qué avisamos y qué le decimos a la gente en ese momento, ¿no? La comunicación de riesgos, que es una cosa que quienes no habíamos pensado nunca en ello tuvimos que aprender en la pandemia a cómo hablar de riesgos, probabilidades, estadísticas y cosas así. Y que se ha hecho análisis de cómo se hizo en la Dana y cómo se hizo en la pandemia. María Climent escribió un artículo en Science Media Center hace no mucho sobre este tema, como dando conclusiones concretas, ¿no? Es mejor decirle a la gente que no tiene que bajar al garaje que decir use el sentido común y póngase a salvo, que no deja de ser una cosa un poco abstracta. Y me preguntaba, Jaime, cuando se hacen labores de asesoramiento, ¿cómo se transmite esta idea a quienes van a dar los avisos? Que esto también lo decía antes Rubén, ¿no? La agencia técnica da una alerta, pero luego quien tiene que avisar a la población y le tiene que decir lo que tiene que hacer es las autoridades. ¿Cómo se hace esa comunicación a quien va a dar el aviso para que lo concrete y lo haga lo más útil posible? Y la respuesta, y cómo tenga la capacidad de recibir esta información, ¿no? Que esté engranado. O sea, claro, ahí depende de las organizaciones. Hablaba antes, en Canarias, por ejemplo, está súper organizado. Hay un comité técnico perfectamente definido y establecido. En el CECOPI, por ejemplo, al principio no había asesores científicos. Y entonces el CSIC, como miembro interno, bueno, era un miembro más en la ronda que hacían todos los integrantes
del CECOPI entraba también el CSIC, ¿no? Entonces, eso les permitía, pero de una forma no planificada, no estructurada, sino, bueno, se determinó que existía esa necesidad de tener este conocimiento especializado que podía servir para resolver problemas. Y entonces ahí, pero insisto, no es como la estructura que hay en otras organizaciones, pues es importante, yo creo también eso, la institucionalidad o la concepción esa, ¿no?, de más allá de quién está o quién no, de las decisiones que se puedan tener en el momento, tener la previsión de las necesidades que va a haber y los integrantes que se van a necesitar y las estructuras que se van a necesitar para responder, ¿no? Y ser consciente de la necesidad, yo creo, de la necesidad de contar con estructuras de la parte científica para que asesore a la parte política, ¿no? Claro, esto cada vez funciona de una forma, ¿no?, pero que se tenga en cuenta yo creo que es muy relevante. Y luego los casos son miles y aquí Fernando es el especialista y sabe muy bien si sí o si no, pero por ejemplo, hay problemas en los garajes. Hay no sé cuántos mil garajes inundados. Bueno, pues ahí estaba el CSIC dentro de la ronda esa para decir, ¿tenemos alguna respuesta? Pues sí, hay unos investigadores que están trabajando en sus laboratorios y tal, y que en estos casos salen y decir, pues nosotros podemos desarrollar un producto a partir de todo el trabajo que hemos hecho previo para dar una solución a esta cuestión. Y se plantea, se ponen a trabajar con empresas, la transferencia también, y se desarrolla un producto en muy poco tiempo capaz de amalgamar todo el lodo ese que había y facilitar su extracción, ¿no? Porque estaban dentro y porque había un engranaje formado y porque se detectaban las necesidades dentro, que en principio no tenía por qué estar el CSIC ahí. Y a lo mejor no hubieran terminado si no hubieran caído en la cuenta, o si hubiera estructuras que ya cuentan con los investigadores y que pueden permitir dar resultados, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, es que, bueno, que meterlo en la cabeza, ¿no?, a que esto sirve, que esto funciona y que la ciencia básica está muy bien, pero que además, a partir de los trabajos previos hechos en la ciencia básica, pues en situaciones de crisis se convierte en carne y hueso y en resultados concretos y eso permite ser mucho más rápidos, ¿no? Bueno, me estoy acordando, por ejemplo, de la vacuna de COVID, por ejemplo, ¿no?, de RNA mensajero. Estos eran unos trabajos previos básicos y tal, y de repente ya había un trabajo previo hecho que facilitó que fuera más rápido el desarrollo de las vacunas por este procedimiento, ¿no?, que yo no sé si fueron de las primeras. Las vacunas para coronavirus empezaron a trabajar en el año 2003 con la aparición del SARS-CoV-1, que era lo que se llamó la neumonía asiática, en el año 2003. Y empezaron varios grupos en Europa y en otros países a trabajar en el desarrollo de vacunas de este tipo, que luego se reforzó con la aparición del MERS-CoV, otro coronavirus que afecta a camellos y a ganado en Oriente Próximo, y se empezó a trabajar por el potencial veterinario de esa vacuna. Y a partir de ahí se desarrolló muy rápido, porque además teníamos, son herramientas paralelas. Uno es la plataforma en la que puedes desarrollar múltiples vacunas, el RNA mensajero, y otra cosa es la vacuna específica del COVID que se asocia con esa plataforma o esa forma de liberarla. Y estaban trabajándose las dos herramientas al mismo tiempo y llegó el momento en el que se pudieron juntar de manera muy rápida y conseguir una vacuna en un tiempo récord. Pero las primeras comerciales fueron estas, ¿no? Que os interrumpa porque se nos acaba el tiempo y nos estamos yendo de lo que es la comunicación a lo que es desarrollar vacunas, que es muy importante, pero lo podemos charlar luego en las cervezas, si queréis. Porque me gustaría que también Carolina, Fernando y Rubén comentéis un poco el tema de la comunicación de riesgos, que me parece que es una cosa que es clave en la comunicación en crisis, y un poco aprendizajes que vosotros tengáis del trabajo que lleváis haciendo muchos años sobre cómo hacemos esto mejor, cómo hacerlo la próxima vez para que sea mejor que la última vez. O sea, aprendizajes en cuanto a la comunicación de riesgos de vuestro trabajo. Yo puedo decir que básicamente siguiendo todos los protocolos de todos los estudios, incluso el de Mari Carmen Clement, que lo estuve valorando, tenemos que basar en coordinación, cooperación, colaboración. En ese momento lo importante es la crisis que se está produciendo. Entonces, digamos que tiene que haber cooperación, colaboración, coordinación, es súper importante, y luego transparencia informativa.
Y eso me parece que con eso ya tenemos ganado. Habríamos hecho mucho. Sí, ¿no? muchas cosas. Eso es un básico. Mira, pues, ¿puedo? Si me dejas, mira, voy a leer una cosa. Bahamas, Turcas y Caicos. Se esperan condiciones de huracán, marejada ciclónica que amenaza la vida y fuertes lluvias en porciones del sureste y centro de Bahamas hoy. Encuentre un refugio seguro y siga la guía oficial local. Se esperan condiciones de tormenta tropical amenazantes para la vida en las Islas Turcas y Caicos hoy. Mensaje del Centro Nacional de Huracanes, ¿no?, por el huracán Melissa. Hace un año y pico, un poco antes de la Dana, el presidente Biden salía diciendo en los medios de comunicación a los ciudadanos de Florida: evacúen, y si no evacúan, hagan ustedes el favor de ponerse una pulserita para poder identificar su cuerpo. Sí. Tal cual. Eficaces. Eficaz. Entonces, aquí, claro, nos basamos en un sistema de avisos que decimos, van a caer 180 litros por metro cuadrado en una hora. Y nosotros, los meteorólogos, decimos, ¡guau! Eso es una pasada de lluvia. Pero a lo mejor el público no lo sabe. Entonces, estamos viendo ya en redes sociales a dejar mensajes más claros de aviso rojo. Cuidado, puede haber inundaciones, sigue las recomendaciones de protección civil, no viajes si no es estrictamente necesario. Entonces, yo creo que hay que ir, ¿no?, a comunicar así, como hacen los americanos, que son espectaculares, pero que realmente es un mensaje, sinceramente, más útil, ¿no? Sí, a lo mejor les ayuda a ponerse en lo peor y toma medidas para evitarlo, ¿no? Tiene una ventaja, y es que cuando, a ver, una ventaja relativa, pero si te va a pasar un huracán por las Bahamas, pues sabes que es que la incertidumbre es muy baja, va a ser una catástrofe seguro, Y aquí, pues con la Dana, es que sí que es verdad que ya una semana antes se sabía, wow, la que va a caer, pero ¿dónde y cuándo? Y es complicado, ¿no? Es un fenómeno, una Dana, muy violento, pero muy local, y no es tan fácil a la hora de comunicar como un huracán, que allí donde pase, pues ya sabes que va a arrasar, y este mensaje, pues bueno, se va a asumir bien, porque es que, en fin, es destrucción casi total, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que este tipo de mensajes, enfocándonos más en el efecto que en una cifra y tal, pueden funcionar mejor. Y lo estamos empezando a aplicar ya en redes sociales nosotros en AEMET. Pero yo creo que eso es perfecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero yo creo que eso va asociado también a la experiencia. Yo viví un tiempo en los 5 países insulares de África, viví en Isla Mauricio, pero me movía por todos. Allí, hasta el niño más pequeño que empezaba a manejar un teléfono móvil, 5 o 6 años, sabía acceder y entender la herramienta que tenían de información sobre los huracanes del Índico. Todos sabían ir siguiéndolo y sabían cuándo tenían que quedar en casa, cuándo tenían que protegerlo, y es porque tenían constantemente huracanes que les formaban, entre comillas. Pero las danas no son raras en el Mediterráneo. Exacto. Las danas en el Mediterráneo hemos tenido pocas en las últimas décadas y no hemos tenido, yo creo que esa experiencia que nos ha hecho entender los riesgos como realmente son, no como nos cuentan. Sobre todo, perdón, es verdad, a ver, es un fenómeno habitual el de las lluvias torrenciales, pero quizás lo que no es tanto, lo que pasa pues igual una vez cada década o cada 2, es que se focalice en la zona interior y donde más fuerte va a ser la riada no llueva, que eso te hace no percibir el peligro igual, claramente. Disculpa, y el mensaje lo ha emitido un organismo científico, que es el que he leído, el Centro Nacional de Huracanes. O sea, no es es un centro de la Organización Meteorológica Mundial, gestionado por el Servicio Estadounidense Meteorológico, y lo lanza para todo el Atlántico Norte. Si tuviéramos un huracán en España, nos mandarían un mensaje parecido. Esperemos que no, pero de ritmo. Yo creo que es también importante 2 cosas que ha comentado antes Carolina. Es importante que no haya vacíos de información, muy importante, no se puede dejar a la gente. En cuanto hay vacíos de información empieza la imaginación, y la imaginación es muy peligrosa en las crisis y en las emergencias, al menos las sanitarias. Y luego la veracidad, se tiene que decir siempre lo que es y la verdad. Es verdad que luego puedes elegir los mensajes o la información que va a servir para solucionar el problema o que es fundamental para solucionar el problema, y puedes dejar otras sin comunicar porque no tiene mayor importancia desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Pero si alguien solicita esa información, tiene que estar también disponible. Yo creo que es importante. Y luego yo creo que al menos en mi campo hay un componente que complica la comunicación.
y es que trabajamos con muchas incertidumbres. De muchas de las situaciones de riesgo de amenazas sanitarias vamos aprendiendo de patógenos nuevos, de mutaciones nuevas en los patógenos, de situaciones diferentes, porque no es lo mismo una ola de calor en 1970 con un 7% de personas mayores de 75 años que en 2020 con un 20% de personas mayores de 75 años. El impacto es radicalmente diferente. Y todo eso tenemos que ir aprendiéndolo a medida que trabajamos. Eso genera incertidumbre. Y es muy fácil comunicar dogmas porque quien se lo cree por una cuestión de fe. Si yo tengo un referente y creo en él a pies juntillas, sea quien sea un dios, sea un político, sea un yogi, me da igual quién sea, si yo creo en él, no necesito ninguna explicación. Lo ha dicho mi referente y es así, y punto. En cambio, la ciencia está constantemente en esa línea, en equilibrio entre lo que se sabe, lo que no se sabe, en ese precipicio, y vamos siempre andando por ahí. Y eso es muy difícil de comunicar de una manera contundente. Yo creo que se puede comunicar y tenemos que hacerlo, y tenemos que aprender todos, los comunicadores, los especialistas en comunicación y los técnicos y los científicos, tenemos que aprender a entendernos para llegar a comunicar estas cosas bien. Pero no es tan fácil como comunicar dogmas. Y a mí me gusta comunicar incertidumbres. Los dogmas son muy fáciles. Estoy de acuerdo, pero me da la sensación de que vamos a tener que aprender sí o sí, porque este es el mundo que nos toca. Que yo no he querido entrar mucho en el tema de la desinformación porque me puede llevar aquí 3 horas, pero esta es la crisis que tenemos, que tiene ya no solamente que ver con la ciencia, sino con el mundo en el que vivimos. Podríamos seguir 3 horas, pero es que querría que la gente haga preguntas si las tiene. Entonces, porfa, no sé dónde está el micro. Podemos empezar. ¿Dónde está el micro ahora? No lo veo. Ahí. Mira, pues tienes una mano levantada ahí a tu lado, si quieres. Hola, buenas tardes. La verdad es que abruma ver el nivel de la mesa y os felicito muchísimo por haberla formado. Yo quisiera hacer una pregunta y ha aparecido, digamos, de forma velada en los comentarios que habéis hecho, pero ¿hasta qué punto se está pidiendo, al menos para la sociedad, de que la parte científica tome más decisiones, por ejemplo, a la hora de enviar alertas, en lugar de solamente dar información? Digamos, ese paso que sabemos que muchas veces en medio hay un protocolo, ¿no? Digamos, está la información, está el protocolo y después están las actuaciones. Pero ¿hasta qué punto, como en el caso que has comentado de la alerta de huracanes, se está pidiendo que sea la propia ciencia la que envíe y tome esa decisión de enviar una alerta, por ejemplo, o tome otras decisiones y no pase por ese filtro político? Es que yo creo que no debería pasar por el filtro político, ¿no? Hoy, por ejemplo, con este aviso rojo que se ha emitido por parte de AEMET para la provincia de Huelva, pues ya sabéis, los avisos los emite AEMET, que es quien valora el peligro, y luego está la Protección Civil, que valora el riesgo, la vulnerabilidad y todo lo demás, ¿no? La exposición y todo esto. Entonces eso se hace en base a criterios técnicos, y en base a esos criterios técnicos la Protección Civil de la Junta de Andalucía ha lanzado un ESALERT. Poco después del aviso rojo han valorado todo y se ha lanzado. Y ese es el criterio que debería seguirse, ¿no? Criterios técnicos. Luego hay otros condicionantes, pero para que todo funcione bien y no haya retrasos, lo ideal es que sean técnicos quienes tomen esas decisiones, respaldados luego por los políticos, claro. Yo, de todas formas, y respondiendo un poco a Rubén y a tu pregunta, me imagino que depende un poco del aviso, porque una cosa es una alerta, digamos, por una catástrofe medioambiental que te llega en ese momento y que efectivamente la rapidez es inmediata, pero luego están medidas, pienso, por ejemplo, las de la desescalada del confinamiento del COVID, en el que ahí el criterio científico era importante, pero había otros criterios, pues no sé, de bienestar social. Decir economía parece que estamos hablando de beneficios de los ricos, pero estamos hablando de pagar sueldos y nóminas, ¿no? Y de puestos de trabajo. Y yo ahí sí que creo que el componente político, perdón porque estoy respondiendo yo que no tal, pero... No, pero y luego... Porque yo ahí sí que creo, ¿no? Que hay otros factores que un gestor político al que todos hemos elegido, en teoría porque nos parece un buen gestor político, tiene un criterio
que tiene que incluir la parte técnica y científica, pero que tiene que tener en cuenta esas otras cosas que la EMET no tiene por qué tener en cuenta cuando lanza un aviso porque no es su papel. Las competencias de tomar esas decisiones. Es que le compete a él. La responsabilidad es el político. Otra cosa es que le puedas asesorar en cuestiones. CSIC puede tener detectores en la zona de Dana que se pusieron de medición de polvo en suspensión y decir, oye, los niveles están subiendo. Y se lo dice al político. Y es la administración sanitaria la que tendrá que decir, pónganse ustedes mascarillas, porque es a quien compete la decisión. Y porque además, si tú dices una cosa y ellos dicen otra, el pollo es tremendo. Y porque además lo que tú quieres es que te hagan caso. O sea, que la administración te haga caso. Es la coordinación que decía Carolina, ¿no? Y la colaboración. O sea, que en teoría, excepto en casos evidentemente como súper urgentísimos, yo creo que ese filtro político... Lo que pasa es que son diferentes momentos de la crisis. Una cosa es al inicio, cuando tienes que lanzar la alerta, va a pasar algo grave, hay que lanzar mensajes de precaución a la gente y para que se protejan. Y otra cosa es, a medida que va evolucionando la emergencia, si se genera una crisis, la crisis, van interviniendo otros factores. En concreto, lo que a mí me toca las crisis sanitarias, obviamente en la situación inicial aguda en la que todo se basa en la situación sanitaria, el criterio de los técnicos científicos sanitarios será probablemente el más importante a la hora de tomar decisiones. Pero a medida que avanza entran otros criterios técnico-científicos que pueden ser de los físicos que hacen meteorología o puede ser de los técnicos científicos economistas o de los técnicos científicos de derecho social o de los técnicos científicos que trabajan con aspectos sociosanitarios o sociología. Hay muchos criterios técnicos científicos que a medida que va evolucionando la epidemia o la situación de crisis hay que considerar con diferente peso en cada momento. Y cuando preparábamos esto comentamos en un momento determinado que el problema que tenemos los técnicos y los científicos es que normalmente somos muy vanidosos y nos pensamos que solo cuenta lo nuestro. Me encanta que lo hayas dicho tú para no tener que decirlo yo. Porque sí, el ego ahí supongo que escuece. A veces. Hombre, a mí en concreto no me escuece, pero sí que es cierto que se genera mucho ruido porque es que no hacen lo que hemos dicho que había que hacer. A veces no hay que hacer lo que un científico dice que hay que hacer. Hay que considerar lo que un científico de un sector concreto. Habrá que considerarlo todo y ahí es donde el político tiene un peso muy importante. Lo que no se puede permitir es que si toma una decisión que no considera un criterio concreto, es ocultar la información procedente de ese sector. Esa información tiene que estar igualmente disponible. Y él tendrá que contar o explicar por qué tomó una decisión concreta utilizando otros criterios o estos criterios en lugar de estos. Pero lo importante es esa transparencia, esa veracidad. El criterio de los sanitarios es este, pero va a ser más catastrófico si hay un paro generalizado y la población no puede comer. Por ejemplo, que lo cuente, que lo explique. A veces no hay que hacer lo que un científico dice que hay que hacer, va a ser la conclusión principal de esta mesa. Vamos a seguir con preguntas. Somos muy cretinos. Es que me encanta, no tengo que decirlo yo. Vamos a empezar con la fila de adelante, que por lo menos antes no ha llegado el micro. Perdóname, bueno, allí tenemos a alguien de pie, pero que sea muy rápido, porfa. Es que hay mucha gente aquí que quiere también hacer preguntas y me da la sensación de que no les llega. Muy rápido, muy rápido. Bueno, gracias por la mesa y por la charla. Quería una pregunta al hilo de lo que haya dicho Rubén y realmente es una pregunta generalizada que tiene que ver con la comunicación, pero desde una posición de asumir que a lo mejor la gente no está entendiendo necesariamente la magnitud, ¿no? Y yo creo que hay desde la comunicación que se hace, desde la posición técnica, quiero decir, quizá hay datos, hay una serie, pero ¿cuál es, dimensionar realmente la magnitud de a lo que se está enfrentando? A veces yo creo que quizás el desafío. Me puedes decir a lo mejor, es que caigan 90 litros por metro cuadrado es una barbaridad, pero ¿en qué contexto? ¿De qué manera? ¿Qué implica? ¿A qué nos enfrentamos? Es decir, a veces sí, es verdad, a lo mejor cada 10 años hay una Dana y la gente no está muy acostumbrada, pero que no es realmente así. Pero sí realmente dimensionar, ¿no? Para poder entender, ¿no? Contextualizar. Y quizá esto estaría necesario. Gracias. Sí, quería comentar una cosa brevemente. No es que atraiga la catástrofe, pero 3 meses antes de la Dana me pilló un tornado. Entonces, sí, me pilló un tornado y entonces yo nunca había visto...
¿Podéis ir trayendo el micro por aquí que había un plano? Entonces, comento lo del tornado porque lo voy a decir, y tú me vas a entender perfectamente en este sentido. O sea, yo jamás había recibido una alerta de tornado, como comprenderéis. Vivo en Valencia, entonces no había recibido, pero estaba en Estados Unidos y bueno, llegó la alerta y con respecto a lo que decía, jamás había recibido una alerta de tornado. Cuando recibí el mensaje lo entendí. Solo os digo eso, lo entendí perfectamente y entendí que me decían que me bajara a un sótano, que me evitara las ventanas, que llevara el móvil, agua, no sé qué. Es decir, simplemente con lo que decía el mensaje de alerta, entendí perfectamente que lo que me estaban diciendo era que que era bastante grave. Y yo no tenía contexto, si era mi primer tornado, espero que el último también, ya os digo. Bueno, el día de la Dana hubo 11 en Valencia. Lo sé. El día de la Dana. Y el día de la Dana, por ejemplo, sin embargo, cuando yo recibo la alerta a las 8:11, que en ese momento estaba dando clases online, yo le digo a mis compañeros, mis compañeros y a los alumnos del máster que en ese momento estaba dando clases, les digo, fijaros la percepción tan diferente, recibo la alerta y les digo al alumnado, digo, creo que esta noche igual va a llover muchísimo. Porque el mensaje era como pi, 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 la alarma y diciendo que había riesgo de lluvias y evite la movilidad. Una cosa tan absolutamente light que yo lo tengo grabado, porque además esas sesiones están grabadas, y le digo, igual esta noche va a llover muchísimo aquí. Es decir, no tendáis en la terraza, ¿no? Claro, sí, más o menos. Cuando desconecté esa sesión ya vi todo lo que estaba pasando porque yo estaba desconectada porque estaba dando clases online, porque estaba, por supuesto, en mi casa, porque en mi universidad sí que había entendido la gravedad de lo que iba a ocurrir. Pero el mensaje en sí que recibimos no fue, o sea, fue tardío y además no era nada explicativo. E insisto, nunca había vivido un tornado. Entonces, por lo que has preguntado, la comunicación me ha parecido interesantísimo porque evidentemente que es crucial que el mensaje que tú emitas tenga la magnitud que tú quieres que deba tener y que sea veraz y que sea acertado y que te dé instrucciones concretas, muy concretas, y eso sí que se puede hacer. Y ahora mismo tenemos ya muchas pautas con las que podemos decir, pues, súbase a... Bueno, no tenemos en Valencia rutas de señalética, súbase a las... como pasa con las rutas en Chile de tsunamis, ¿no? Que están las señales para que te subas por caminos para evitar la costa. Eso no lo tenemos. Vamos a seguir con las preguntas. Sí. Que había un montón de manos. Perdona que aquí ya tenemos un micro puesto. Mi pregunta es Voy a pediros, perdón, que seamos breves porque es que hay más gente y me encantaría escucharos a todos. Muy bien. Mi pregunta es para Fernando Simón y me gustaría saber, en una crisis sanitaria, cómo se evalúan a nivel científico los riesgos de las propias medidas y protocolos para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y pongo un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando se decide cerrar colegios, se piensa qué va a ocurrir con los hijos del personal esencial, que puede repercutir en absentismo o que se queden sin personal las residencias de ancianos. O sea, ¿cómo se evalúa eso a nivel científico? Sí, que todos los padres y madres se vuelvan locos. Sí que se piensa y sí que se valora. Y lo cierto es que el cerrar colegios es una medida que se trata de evitar siempre que se puede. De hecho, esta pandemia nos lo ha enseñado, sobre todo por lo que se ha hecho en España. Cerrar colegios en un momento determinado puede controlar la transmisión de una enfermedad, pero en España conseguimos ser probablemente los 2 o 3 países que menos tiempo tuvieron cerrada la educación. España se cerró en marzo, se volvió a abrir en septiembre con el curso habitual. En el resto de Europa no se abrió hasta varios meses después. En América Latina lo mismo, en Estados Unidos igual. O sea, fuimos uno de los países que aprendimos en un plazo muy breve cómo gestionar los riesgos asociados a la transmisión dentro de los foros educativos, sean escuelas, sean universidades, sean lo que sea. Pero es cierto que hay que intentar evitarlo. Ten en cuenta que el problema no es si en las escuelas se transmite o no una enfermedad, sino que la cuestión es si en las escuelas se transmite más de lo que se está transmitiendo en la comunidad a la que pertenecen.
Y normalmente la respuesta es no, normalmente. Con lo cual no tiene sentido cerrarlas. Cuando hay que hacerlo es porque la situación se considera muy gorda y hay riesgo real de que la diseminación en una escuela, que además suelen ser niños relativamente en principio sanos, que no sufren de manera grave muchas de las enfermedades que generan grandes pandemias o grandes emergencias, luego van a transmitirlo en otros foros donde sí que hay personas mucho más vulnerables. Entonces hay momentos en los que sí que hay que valorarlo y es cierto que puede haber limitaciones luego para el trabajo de personal esencial, etcétera, pero también es cierto que una parte de este personal, con los medios de los que disponemos actualmente, puede seguir trabajando desde casa, otros no. Obviamente un bombero es un bombero. Pero lo cierto es que es una medida que se trata de evitar lo más posible. No todos piensan lo mismo, los hay. Esto es algo que se habla siempre en las medidas de control de problemas sanitarios. Las medidas tienen que ser factibles y sensatas. Si tú tienes un problema asociado al agua que beben en un pueblo, lo que no puedes plantear es mover el pueblo de sitio. Tienes que hacer una medida que sea útil. Si mueves el pueblo de sitio, solucionarás el problema. Pero es que no se puede mover el pueblo de sitio. Y aquí pasa lo mismo. Si cierras las escuelas, probablemente reducirás mucha transmisión entre un grupo que luego va a transmitir a otros en algunas situaciones concretas. Pero lo cierto es que hay veces que cerrar las escuelas implica un impacto que no es aceptable. Y eso hay que valorarlo con mucho cuidado. Hay quien siempre utiliza o propone medidas poco factibles. Y eso tiene que tener un contrapeso por parte del resto de los técnicos y científicos que participan en la toma de decisiones. Por favor, no volváis a cerrar los colegios nunca. Por favor. No es mi intención, pero... Me alegro. Aquí tenemos un micro y luego se lo paso, por favor, a Pampa y luego a la persona de atrás. Y luego, chicos, nos vamos de cervezas y ya seguimos allí, porque es que me van a echar de aquí. Por favor. Vale. Hola, yo tengo dos preguntas muy rápidas para ti, Rubén. La primera, ¿cómo se gestiona una crisis de comunicación que viene generada por una institución que, para eludir responsabilidades, os ataca directamente y desinforma? Y la segunda... La pregunta es rápida, pero... Así es un suponer. Sí, a ver, un ejemplo. Y la segunda, otro supuesto. ¿Os habéis planteado poner un sistema? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría? ¿Os habéis planteado poner un sistema de pantallas o megafonía o algo así en el ventorro, por si acaso? Bueno, si sucediese eso, lo que haríamos sería estar muy incómodos porque a nosotros nos gusta mucho hablar del tiempo, del clima, informar sobre esos avisos, esas emergencias causadas por la meteorología, pero no nos gustaría tener que enfrentarnos a acusaciones infundadas de políticos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Lo haríamos en coordinación con gente que sabe más que nosotros cómo tratar esos temas, ¿no? Hay gabinetes de comunicación, de ministerios que eventualmente nos podrían echar una mano, pero sobre todo lo que seríamos es muy honestos y decir lo que hicimos, lo que se puede mejorar y lo que hay. ¿Y la otra pregunta era? Eso, es que eso no creo que nos competa. Es un nombre meteorológico, por cierto, un poco, ¿no? El del garito este. Pero bueno, de momento lo que pasó ahí, no sé si se lo llevará el viento y a lo mejor está la clave, ¿no?, de todo el asunto. En nuestro caso, de verdad, en serio, no estamos acostumbrados, nos ha llevado muchas energías y en parte también pues nos ha despistado de nuestra tarea, que es informar sobre tiempo y clima. Así que lo hemos llevado pues no bien del todo. Voy a hacer un inciso sobre esto porque quería contar que en la Fundación Maldita, donde yo trabajo, hemos hecho un informe porque las plataformas, las redes sociales tienen una obligación, según la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, de tomar medidas de prevención ante determinados riesgos y uno de ellos es la desinformación que puede poner en peligro a la ciudadanía. Y nosotros creemos que la campaña de desprestigio contra la EMET pone en peligro a la ciudadanía y que las plataformas no han hecho nada al respecto. Y entonces hemos puesto en marcha uno de los mecanismos que tiene para denunciar esto ante la Unión Europea. Creemos que poner en riesgo la confianza a las instituciones estatales que se encargan de gestionar riesgos como esto, pues es algo que habría que evitar. Solo un ejemplillo, es que bueno, estos medios, estos
entes, ¿no?, que se hacen muy virales y aparecen en el Discovery y todas estas cosas, joder. Y yo lo he contado muchas veces ya, pero no me canso de contarlo porque es que me parece súper significativo. Agosto del 24, un titular que dice: la EMET baja los umbrales de temperatura para alertar más de ola de calor y asustar a la población. Bueno, era así el titular más o menos, que es mentira. O sea, mentira. Nunca se han tocado los umbrales del Plan Meteo Alerta, salvo alguna vez para subirlos, porque se veía que en algunas zonas se avisaba demasiado. Entonces tú leías ahí la disertación en el cuerpo ese de la noticia, hecho con ChatGPT, bueno, con todas estas cosas, ya se ve la legua, pero en un momento dado ponía, y como EMET ha bajado los umbrales para alertar y asustar más a la población, literalmente ponía, tampoco hay que tomarse en serio los avisos rojos. Ponía eso, y 2 meses después parece que alguien no se los tomó muy en serio. Entonces, ¿es peligroso? Es. Correlación no implica causalidad, pero... Pero, ¿verdad? Pampa. Una pregunta muy breve. Yo nunca había visto antes a personas como, por ejemplo, la presentadora del Tiempo recibiendo acoso. O sea, una persona que normalmente siempre ha sido una figura muy blanca, ¿no?, en televisión. Y, sin embargo, tenemos casos como estos, o nuestra compañera Valentina Rafio informando en redes sociales sobre crisis climática y también recibiendo un montón de acoso en redes, oleadas de amenazas. Hemos visto también durante la pandemia no solamente amenazas a comunicadores científicos sobre la pandemia, sino también a los responsables como Fernando y sus homólogos en otros países que han recibido amenazas de muerte, oleadas de acoso brutales. Justo estaba leyendo aquella columna que publicó tu compañero en la Comunidad Valenciana, ¿no?, José Ángel Núñez, ¿sí? Sí. Una columna que publicó en febrero en El País, hablando de los que debemos pagar por ello, cuando fui amenazado por informar de la Dana. Entonces, quería preguntaros a vosotros dos cómo habéis vivido este tipo de amenazas, que entiendo que también habéis recibido, y qué herramientas tenéis en general en vuestras comunidades científicas para capear todo esto. ¿Quieres comentar tú? Bueno. Tenéis que responder súper rápido, lo siento. Vamos a ver. A mí este tema me fascina. Hay una cosa que tengo clara, y es que es verdad que ha habido amenazas. Yo tengo colegas de otros países y de aquí a los que les han agredido por la calle. Por ejemplo, el que hacía el papel similar al mío en Grecia tuvo que ir durante muchos meses con seguridad que le puso el Estado. Ha habido muchos que se han retirado de la comunicación por este tipo de amenazas. Pero yo tengo claro una cosa, es no podemos permitir por retirarnos que se engañe a la población. Y cuando estas personas que odian a todo el mundo atacan a una persona concreta, a un técnico, un científico, que puede tener o no razón, puede tener más o menos consenso en el mundo científico, eso es independiente. Pero si atacan a uno concreto es porque no les gusta lo que dice esa persona. Si no atacan a otro es porque les gusta lo que dice esa otra persona. Lo que consigues al final es que la población tenga una información sesgada. Yo, como ciudadano, me gustaría que las personas responsables de comunicar, de dar los contenidos, yo, o las personas responsables de informar, los medios de comunicación, no fueran permeables a estas personas que odian a todo el mundo y que manipulan a toda la población. Y la única forma de evitarlo es estar presentes. Hay que tirar de valor, hay que tirar de coraje, hay que tirar de humildad, hay que tirar de lo que sea, pero no podemos dejar el espacio a los que manipulan a la gente. O al menos es mi posición. ¿Cómo lo llevo? Yo no tengo redes sociales, ni quiero tener. Lo que digan una gente que si odian a todo el mundo será porque son gente que no merece la pena ni pensar en ellos. No pienso dejar que ese grupito, el que sea, afecte ni a mi vida y, sobre todo, voy a intentar que no afecte a la vida de toda la población, en la medida que yo pueda hacerlo. Una cosilla. Totalmente de acuerdo con Fernando y vosotras lo sabéis muy bien, ¿no?, que luego, a la hora de buscar científicos y científicas, porque además son muy machistas, esta gente suele atacar más a las mujeres, a la hora de buscar
personal científico que quiera aparecer en medios de comunicación es más complicado. Pero hay casi algo hasta peor, ¿no? Y es cuando aparece una meteoróloga hablando con un técnico de emergencias y aparece su voz en un audio completamente manipulado. Joder, eso es peor todavía, porque, claro, tenemos falta de personal en AEMET, abrimos procesos selectivos para que la gente entre. ¿Estáis oyendo, chicos? Animarse, nos ponemos la alfombra. No es mucho caso lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero claro, realmente, joder, sienten esa indefensión de que pueda salir en un momento dado su voz en un audio manipulado, que es brutal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues AEMET lo que hizo fue denunciar, claro, denunciar y proteger a esa trabajadora públicamente, ¿no? Con nuestros comunicados en medios, pero sobre todo denunciando eso, que más allá de que está prohibido, ¿no?, salvo por requerimiento judicial, publicar los audios del 112, hombre, pues sacarlo manipulado ya es que no tiene nombre. Vamos. La mía es realmente breve. Como personas que trabajáis en... Hola, Fernando. Estaba pensando que eras tú, pero no. Soy yo. Como personas que trabajáis, como habéis dicho, que sois Estado, ¿cómo se os queda el cuerpo con la siguiente frase? El pueblo salva al pueblo, dentro de la comunicación que hacéis de emergencia. Y podéis contestar también brevemente, bien, mal y ni fu ni fa. Voy a puntualizar que la frase era solo el pueblo salva. O solo el pueblo, solo. sí. Solo el pueblo. Que creo que el matiz es importante. Es importante, gracias, Rocío, habéis estado... Pues voy a aprovechar que ha hablado Miguel Ángel. Esta mañana se ha hablado del monocultivo y de que la ciencia en Mallorca no tiene impacto, todo esto. Nosotros, uno de nuestros referentes en la gestión de los riesgos asociados a las enfermedades transmitidas por vectores es Miguel Ángel, que es de la Universidad de Mallorca. Y yo estoy en Madrid, no soy de Madrid, pero estoy en Madrid. Es decir, nosotros no los buscamos. También tenemos gente de Madrid, por supuesto, pero yo creo que la Universidad de Mallorca tiene mucho potencial. Eso es lo primero. Y luego, yo soy parte del pueblo. Por mucho que nos guste o no, los políticos son parte del pueblo. Yo creo que este tipo de frases hechas no aportan gran cosa a la percepción de la gente de cómo se tienen que gestionar los riesgos. A nivel individual nadie va a hacer nada, nadie va a ser capaz de hacer nada útil en una situación de emergencia o de catástrofe. A nivel individual funcionamos para salvarnos nosotros, pero como pueblo no va a funcionar. El pueblo necesita organizarse para que sea efectiva su actividad y esa organización se puede conseguir de manera espontánea en algunas ocasiones, lo vimos con la Dana, fue una acción espontánea enorme de apoyo de toda la población de Valencia, pero hay situaciones en las que se requiere, por el tipo de acciones que hay que realizar, una coordinación mucho más pensada, mucho más elaborada. Y afortunadamente vivimos en una democracia que ha ido estableciendo instituciones que permiten que esa organización se dé. Mejor, peor, pero que se dé. Yo creo que desde luego lo que no podemos es salirnos fuera de las responsabilidades que tenemos. Es decir, cuando nosotros votamos, estamos dándole nuestra capacidad de decisión en situaciones concretas a una gente concreta y se la estamos dando voluntariamente. No vale luego decirnos que son los políticos. No son los políticos. Es lo que la población ha decidido que sea. Y es ahí donde tenemos que actuar. O sea, es mi posición. Me interesaría oír a Carolina por esta pregunta, porque creo que aquí hay un punto muy interesante de mejunje socio, de bienestar social por debajo. Totalmente, sí. Bueno, supongo que se intentó acuñar porque captaron bien cuál era el sentido de la gente de estas zonas. Pero conecto con lo que acaba de decir Fernando. Evidentemente se puede ayudar a sacar los muebles y las lavadoras y ponerlas en medio de la calle, pero la estructura social, como acaba de decir, la estructura de Estado que tuvo que recoger luego todas esas basuras, tuvo que llevarse esos coches, todas esas excavadoras, no era solo el pueblo, salva al pueblo, porque
eso es, digamos, la frase fácil acuñada de la ayuda, digamos, primaria que necesitaba alguien en un primer momento porque se veía completamente en estado de shock. Aquí se ha aprovechado además el estado de shock de de 500.000 de personas, que es mucha gente, y de 77 kilómetros cuadrados de afectación. Y ese estado de shock pues se ha tratado de socavar, y en un momento en el que la gente estaba buscando ese bienestar, porque la gente estaba completamente estaba desencajada y sin poder reaccionar. Pero todo lo que se necesitó de ayuda fue institucional. El poder llevar las comidas. Yo tengo compañeros, colegas de la universidad que estuvieron más de un mes recibiendo comida organizada porque no se podía acceder a ningún sitio, y todo eso no lo hicieron personas, como acaba de decir Fernando. Necesitas una estructura y así ha sido y así sigue siendo. Y la pasarela de Paiporta no la hizo una persona sola, pues tuvo que venir una estructura, o sea, tuvo que venir pues el ejército y montar una pasarela de emergencia para pasar de un sitio a otro. Perdóname, Carolina, porque es que nos van a echar. Os van a echar. Bueno, pues totalmente aprovechar el momento fue aquello. Así que... ¿La habéis pasado bien? Sí, bueno. Muy bien, gracias.